Radio Libertad presenta Suplemento de los Sábados. Un programa debate con el tema más interesante de la semana. Suplemento de los Sábados. Bien, regresamos así al suplemento de los sábados. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas también a la edición del día de hoy, acompañada de Diego Calado, quien también nos va a estar con nosotros. ¿Qué tal, Diani? Muy buenos días. Tiempo en la co-conducción. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy bien, listos para ya comenzar suplemento de los sábados con el tema debate de la semana. Sí, tenemos en cabina la presencia de Paulina Facchini, ella es vocera de Enrique Capriles. Hemos también tratado de estar contactándonos con la otra parte para que, por ejemplo, congresistas del nacionalismo puedan estar con nosotros. Algunos están de viaje, otros nos han señalado que no pueden venir, pero a través del hilo telefónico vamos a escuchar también las dos partes. Estaremos teniendo contactos con internacionalistas y también con voceros de algunas bancadas para que den su explicación el por qué votaron a favor o en contra del viaje del presidente Ollanta Humala a Venezuela. Vamos a estar haciendo un análisis bastante completo de lo acontecido en Venezuela el día de ayer, la toma de mando de Nicolás Maduro, quien juró como presidente de Venezuela ante el Congreso y sin la presencia de los legisladores de oposición. Vamos en estos momentos, sí, tenemos ya el contacto con el doctor César Arias Quincot. Él es internacionalista, para que nos dé su punto de vista respecto a este panorama, digamos así, que se viene viviendo en Venezuela. Doctor Arias Quincot, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo ve usted la situación en Venezuela a raíz de la juramentación el día de ayer del señor Nicolás Maduro como presidente? Creo que los peruanos van a recordar el año 2000, los peruanos. Se parece a la situación de Fujimori al final de su gobierno. O sea, es una elección que gran parte del pueblo la ve como forzada y no reconoce como plena legitimidad al triunfador. O sea, ¿por qué? Porque ha habido una deformación en el proceso electoral producto de un régimen autoritario. O sea, lo que hay en Venezuela desde que Chávez se asentó en el poder es algo parecido a lo que en el Perú tuvimos en los 90. O sea, un régimen que algunos llaman democracia no liberal. O sea, que tiene las formas democráticas, pero una esencia autoritaria. Y esa esencia autoritaria provoca resistencia creciente y eso polariza a los pueblos y genera una situación que puede ser violenta. Es la culminación de es la consecuencia de ese tipo de régimen. Señor Arias Quincot, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cree usted oportuno, atinado, el viaje que realizó el presidente Ollanta Humala a la República de Venezuela? Esa es una cuestión bastante complicada, diría yo. Porque aquí hay una reunión de UNASUR, o sea, es una cosa colectiva, no es solamente una acción individual del gobierno peruano. Vemos que UNASUR, por la actitud de la diplomacia en general, suele ser blanda. Es decir, recordemos que cuando pasaba lo que pasaba en el Perú, nosotros vimos cómo la mayor parte de los países del continente no se pronunciaron contra Fujimori, sino prácticamente avalaron a Fujimori. La presión más fuerte vino de Estados Unidos y de la Unión Europea. Fue la presión fuerte en el ámbito externo. Efectivamente. Y es igual lo que está pasando ahora. O sea, ha habido una reunión de UNASUR, Lima, el Perú preside el UNASUR. Los presidentes aún sean contrarios al chavismo, por ejemplo, el caso de Piñera, el caso de Ollanta, el caso del presidente Santos de Colombia, todos de alguna manera no han querido pelear con Venezuela. Han aceptado la situación y prácticamente los gobiernos han estado presentes. Casi todos los presidentes han ido a Caracas. ¿Usted cree que el presidente Ollanta Humala no simpatiza con el régimen venezolano? Bueno, yo creo que ahí hay una evidentemente la línea que se sigue acá no es la línea que se sigue allá. No es exactamente lo mismo. Lo que quiere, yo creo, es diplomáticamente no quedar mal con el gobierno, pelearse con el gobierno venezolano. Ajá, doctor. Y esa es la línea en general, los diplomáticos mantienen esa línea, evitar conflictos en su país. Claro, ahora
¿Qué opina usted de lo dicho por el expresidente y líder del APRA, el doctor Alan García Pérez, quien ha dicho que el UNASUR es una especie de trampa, de compadrazgo, de otoronguismo? Yo siempre evité este tipo de reuniones que lo único que conducen es a la manada. ¿Es una especie de otoronguismo, de compadrazgo? Bueno, lo que pasa es que UNASUR es una creación brasileña. O sea, los brasileños han creado una especie de mecanismo para actuar solidariamente en conjunto los países de América del Sur. ¿Y esto por qué? Porque Brasil es el líder sudamericano, es evidentemente en ese conjunto de países Brasil es el que lleva la cabeza. Entonces, claro, la línea de Brasil, si bien la línea del gobierno brasileño del PT es distinta a la política que se aplica en Venezuela, sin embargo mantiene una buena relación. O sea, lo que busca es tener una buena relación. Hay intereses seguramente, Venezuela es muy rico en petróleo y eso lleva a buscar buenas relaciones con ese país. Entonces Brasil se mantiene bien con Venezuela y por tanto va a avalar lo que haga, no la quiere pelear. Esa es la línea diplomática brasileña y recordemos que en el caso del Perú también fue así. Brasil avaló a Fujimori también y era otro gobierno, no era el PT, creo que estaba Cardoso en esa época. ¿Y cómo queda la OEA? Porque La se OEA habló no de ha un recuento participado. de votos, se habló de una auditoría, incluso el presidente Sebastián Piñera saludó, si bien es cierto, al señor Nicolás Maduro una vez que fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral, pero es un hincapié respecto a lo que pedía la oposición. Ahora, yo creo que tiene la oposición de llevar a la situación a una situación más confrontacional para que realmente en el exterior se intervenga. El exterior es muy blando y difícilmente pelea con países que por lo menos mantienen las formas. Mientras se mantienen las formas, aunque sean tramposas, se disimula y se quiere aceptar. Esa es la línea general, es la tendencia general de las políticas exteriores de los países. Es muy difícil que haya una solidaridad contra un país que practica elecciones tramposas, mientras se mantenga las formas. Esa es la tendencia general. Y en el caso de UNASUR, creo que lo más que otoronguismo, lo que ocurre es el liderazgo brasileño, que lo que quiere es evitar conflictos con Venezuela. Señor También Quincoat, en el caso de Santos también hay otro problema. Creo que está avalando Venezuela al diálogo entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano. Entonces tampoco quiere una pelea con Maduro, el presidente Santos. claro, inclusive en el Entonces caso... cada quien tiene sus propios problemitas y no quiere evitarse problemas. Y como la política exterior es el interés nacional de cada país, entonces triunfan su interés y evitan tener problemas. Claro, inclusive en el caso de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe dijo que en algún momento que Juan Manuel Santos lo traicionó, ¿no? Digamos, por no seguir su política, por negociar con la guerrilla. integrantes de la FARC. Exactamente. Claro, lo que pasa es que son líneas diferentes. Para mí es evidente que es diferente la línea de Santos a la línea del presidente anterior. Creo que hay diferentes concepciones. Efectivamente, esta Pero parece que auditoría... en Colombia hay un consenso a favor del diálogo con la FARC, por ahora. Señor Quincoat, esta auditoría de votos que se va a hacer, ¿no?, en consenso de todas las fuerzas políticas venezolanas, ¿usted cree que sirva de algo? Porque si ya ayer tomó el poder el señor Maduro, ya no creo que sirva de mucho, ¿no? Será simbólico simplemente. Depende de cómo la oposición se mantenga en línea. Yo creo que lo que habría que ir es a que si se mantiene una situación de tensión y de conflicto interno en Venezuela, habría que buscar una mesa de diálogo en Venezuela como la que se hizo en el Perú. Claro. Una mesa de diálogo avalada por la OEA en la cual se logren algunos cambios. Se le dice a Maduro que quedas, pero tiene que aceptar ciertas cosas. ¿Qué ha dicho el señor Insulza? Bueno, él ha dicho que ellos tomaron una decisión refiriéndose a Venezuela y dice, y yo acato esta decisión. De ninguna manera me opondría yo ni nadie del organismo a la presidencia de Nicolás Maduro. Así Claro, lo dijo no lo van a secretario hacer, no lo van a hacer. de la OEA, el señor José Miguel Insulza. Además ha dicho, también ha ratificado sus dichos acerca de la necesidad de un nuevo conteo de los votos para darle mayor transparencia, pero es una cuestión básicamente formal nada más, ¿no? Mira, hay una cosa que lo que yo digo, que yo creo que si se mantiene la compatibilidad de la oposición por ahora, lo que podría lograrse, repito, es una mesa de diálogo avalada por la OEA. En el Perú
afectó a Fujimori. Recuerden que Fujimori fue aceptado internacionalmente cuando se dio el poder a sí mismo, en su reelección. Y luego se puso una mesa de diálogo. La mesa de diálogo logró algunos cambios. A pesar de eso, Fujimori puede haberse quedado, pero no se quedó. Prefirió fugarse, porque no quiso aceptar una apertura, gobernar democráticamente, digamos. No quiso hacerlo, prefirió fugarse. No sabemos qué haría Maduro, de repente se quiere aferrar al poder, pero se podría lograr algunos avances, o sea, que se quede, pero con mayores concesiones a la democracia, a las libertades. Por ejemplo, con respecto a las libertades democráticas, a los medios de comunicación, etcétera, se podría lograr algunos avances. Claro, eso sería realmente importante, aunque no se ha planteado nada al respecto, ojalá que pueda darse Sí, futuro, se por lo pudiera menos. hacer, en la Cancillería peruana se habló de mesa de diálogo, como se hizo en el Perú, con respecto a Venezuela. Si se plantea esto, habría que ver si hay un consenso, si otros países quieren avalar esto. Sí, pues. Si se logra esto, podría hacerse algo, ahí se podría hacer algo, el mundo del terror podría hacer algo. Sí, ahora esta reunión de UNASUR fue tan rápida que, bueno, al día siguiente la mayoría de Porque presidentes que pensar, estuvo acá sí, estuvo en la toma de mando del señor claro. Nicolás Maduro. Yo lo que quiero decir es que es un poco utópico esperar que los países extranjeros vayan a presionar en tal forma que puedan impedirle a un gobierno quedarse en el poder y provocar su caída. Eso lo veo muy, muy difícil. Muy difícil. Lo que sí podría lograr es una cosa mínima, pero una mesa de diálogo que lo obligue a hacer una cierta apertura en algunas cosas. Correcto. Muchísimas gracias No por hay de esta qué, entrevista, encantado de estar doctor con Quincot. ustedes. Bien, estuvo con nosotros entonces el autor internacionalista, sí, César Arias Quincot, hablándonos acerca de lo acontecido en Venezuela. Vamos a dar el pase también a Paulina Fachín. Así es la pronunciación. Ella es la coordinadora del Comando Simón Bolívar Exterior Perú. En otras palabras, la vocera de Enrique Capriles. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, buenos días a la audiencia. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves tú la situación en Venezuela a raíz de esta juramentación? La gente estaba dividida en Venezuela. Hay quienes apoyaron y han aplaudido, han estado muy felices, pero también hay quienes han mostrado su desazón. Tal vez así es los congresistas de oposición que no se hicieron presentes en esta juramentación, pero también la gente en las calles se ha mostrado en contra de esta decisión que se ha tomado por parte del Consejo Nacional Electoral y bueno, ayer la juramentación también. Bueno, Venezuela no estaba dividida, está dividida. Está dividida. Hoy en día. Recordemos que no hubo la presencia de los diputados de oposición. Primero, porque no avalamos el fraude que ha ocurrido electoralmente en el país. Y segundo, porque recordemos que estos diputados han sido sancionados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que es del oficialismo, y les ha prohibido, les ha quitado el derecho a palabra, los ha destituido de las comisiones correspondientes. Él dice que es una cuestión legal. Hasta que no reconozcan la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de mi país. El señor Cabello dice que está amparado en la ley. ¿Qué es lo que dicen las normas al respecto? ¿Cierto, falso o en todo caso cuándo se dieron esas normas? El señor Cabello dice que está amparado sobre las leyes, son reglamentos hechos a su medida. Ahora, no puede estar amparado, ni está amparado en la ley, que los diputados elegidos por el pueblo venezolano y que representan la voz del pueblo venezolano en la Asamblea Nacional se les quite el derecho a palabra. Es su derecho como funcionario público del Estado, como funcionarios electos y como representantes de gran mayoría de venezolanos, de millones de venezolanos que están ahí representados en la Asamblea Nacional. Las normas, lamentablemente, muchos funcionarios del oficialismo los interpretan a su medida. Y ese es un gran problema que tenemos en mi país. Pero ahora estas normas, estos reglamentos que existen, ¿han sido, crees tú, interpretados de acuerdo a su punto de vista el señor Cabello, de acuerdo a su conveniencia, o es que cuando se elaboraron las mismas, la mayoría era del grupo chavista? La mayoría de los miembros, de los diputados de la Asamblea Nacional son chavistas. Y cuando se hicieron las normas también, estas normas. Y cuando se hicieron las normas también, claro, las normas de estos últimos 14 años están hechas a la medida del chavismo. Hoy en día no podemos hablar ya de chavismo, sino de madurismo, porque estos ciudadanos y estos funcionarios del Estado apoyan a Maduro. ¿Crees que con estos problemas, este caos que hay actualmente en Venezuela, por esta
algo turbia asunción de mando del presidente Nicolás Maduro. ¿Tú crees, Paulina, que él vaya a llegar a completar su mandato en el 2019? ¿O de repente, no sé, termine renunciando, lo terminen destituyendo, haya posiblemente una especie de golpe de Estado? ¿Cuál es tu panorama? Mira, como demócratas que somos y lo que queremos restituir en nuestro país es la democracia, yo no puedo hablar de golpe de Estado. Claro. Nosotros nos abocamos y estamos luchando por una solución pacífica y democrática Pero de si el nuestro pueblo, país. si el pueblo sale a la calle de repente y... No queremos que el pueblo salga a la calle y que hayan actos violentos en el Estado venezolano. Lo que queremos es la paz y lo que queremos es la libertad y la democracia. Y eso no va de la mano con la violencia. La violencia en Venezuela es auspiciada por el oficialismo, por el mismo gobierno, a través de sus grupos violentos. Si Nicolás Maduro saldría antes de su periodo, de culminar su periodo al 2019, sería o porque renuncie o porque se le aplique el derecho constitucional, de destituirlo. no, de hacer un referéndum revocatorio y que la oposición lo ganara. Nosotros actuamos amparados con la Constitución y bajo los lineamientos de la Constitución, porque es lo que nosotros queremos defender. Nosotros queremos defender la Constitución, la verdad, las leyes, y ese es el país que queremos. Un Ayer, país- Lógicamente. el día de ayer los han comparado incluso hasta con lo que es el nazismo delante de todos los presidentes. A un primer momento se habló acerca de la unidad, pero luego En un habló momento también, incluso de golpe. sí, los compararon con Pinochet, les dijeron pinochetistas, creo que Nicolás Maduro dijo que los que hacen estas protestas, ¿no? Sí, eso es muy típico del oficialismo, que llama a un diálogo, llama a la paz, pero a la misma vez nos llama nazis, a la misma vez nos llama golpistas, simultáneamente. Yo podría hablar con los golpistas, que son como los nazis. Entonces, o sea, realmente es un llamado, el llamado al diálogo no se hace de esa forma. El llamado al diálogo no se hace de esa forma, ni en ningún tipo de situación, ni diplomática, ni democrática, inclusive familiar. Cuando uno llama al diálogo, tiene que hablar en un son de paz. Y es lo que la oposición venezolana ha venido haciendo. Enrique Capriles Ramoski y todos aquellos que lo acompañamos creemos en la paz y en la lucha constante, con perseverancia, pero democrática. El señor Capriles ha dicho que por el momento, ¿no? En otras palabras, el día de ayer cuando fue la juramentación, que es por el momento, él, bueno, es el presidente, se entiende esto a raíz de lo señalado por el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, de dar luz verde a este pedido por parte de la oposición de que se haga una auditoría. ¿Confían ustedes en los resultados de esta auditoría o van a pedir algún tipo de requisitos para realmente estar seguros de que los resultados sean fiables de la misma? La auditoría fue solicitada el día miércoles por la oposición venezolana. Fue acompañada a través de un documento que yo traté de llevar el día jueves a la UNASUR para que estuvieran en conocimiento, la cual no recibieron porque no me dejaron llegar a Palacio de Gobierno. ¿No recibieron el documento? No permitieron ni siquiera el acceso de una comisión a la UNASUR, que éramos 2 personas que queríamos llevarle el documento que se había interpuesto ante el Consejo Nacional Electoral para que ellos tuvieran conocimiento. ¿Cuál fue el argumento? No nos dejaron pasar simplemente las Fuerzas Armadas del Perú en cumplimiento del mandato que se le había dado. Agradecemos Por parte del muchísimo, presidente, entendemos. agradecemos muchísimo la policía, su comportamiento fue excelente, la verdad que sí. Pero simplemente no nos dejaron llegar a Palacio de Gobierno para presentar el documento que había ¿Ni entregado siquiera a le la recibieron oposición. el documento? ¿Ni siquiera le recibieron el documento? No, ni siquiera nos lo recibieron en mesa de partes porque no había nadie. Ahora voy a la pregunta que me hacías. Me decías que si nosotros creíamos en una auditoría. Nosotros creemos en una auditoría si hay transparencia. Recordemos que la rectora del Consejo Nacional Electoral el día jueves en horas muy tarde en la noche fue que anunció que sí se iba a aceptar el reconteo. El día de ayer, pues la oposición ha estado reuniéndose. El día de ayer, como bien saben, fue un día un poco ajetreado por el tema de la juramentación de Nicolás Maduro. Y esperamos que, por ejemplo, órganos internacionales como la OEA ofreció a sus técnicos
esta auditoría, para que tenga transparencia, que es lo que estamos buscando, transparencia e imparcialidad, debe estar integrada por varios grupos que incluye personas de la comunidad internacional o técnicos de la comunidad internacional, personas del oficialismo, porque, bueno, que representan al candidato Nicolás Maduro, personas que representen a la oposición venezolana. Estos observadores internacionales serían de repente de países afines al chavismo, o de repente preferirían obviamente que sean observadores de México, otros de Chile, a lo mejor, y no países afines a Hugo Chávez. ¿Aceptarán los pedidos que ustedes... Esperemos que en aras de la transparencia y de la verdad, que es lo que estamos buscando, que realmente salga a flote la verdad de qué hizo el pueblo venezolano, de esa manifestación de su voluntad a través del 14 de abril, a través del voto, en el cual nosotros estamos seguros que escogieron a Enrique Capriles Ramonsky como presidente. Pero preferirían que no sean países de UNASUR los que... Por ejemplo, nosotros, de UNASUR ya hemos visto la conducta que tuvieron. Entonces, evidentemente, para la oposición venezolana, lo más lógico es que actuaran actores más imparciales, llámese la OEA, llámese la ONU, o sea, que son actores internacionales importantes, reconocidos por la mayoría de los países en el mundo, y que son veedores y luchadores por la democracia de los países. Ahora, ¿qué garantiza que esta auditoría, digamos, antes de esta auditoría se han hecho los votos en estas máquinas electrónicas? Porque han habido denuncias de suplantación de personas. Y tenemos entendido también, hoy aparece una información periodística en la cual se señala que la auditoría no incluirá los reportes de los captahuellas que permitirían detectar suplantaciones o personas que votan varias veces en distintos distritos. De repente es esta la auditoría, pero si es que no se dan las garantías, si es que no se permiten identificar si una persona ha votado varias veces o no, ¿cómo podemos confiar en los resultados? Mira, una de las denuncias que nosotros hemos venido diciendo y sustentando, porque tenemos los documentos que lo sustentan, y que están contenidos en el documento que yo intenté hacerle llegar a los presidentes de la UNASUR, es que tenemos mesas, y tenemos las pruebas de ello, donde en los cuadernillos electorales habían, digamos, 530 votantes registrados, y se enviaron a el Consejo Nacional Electoral más de 700 votos. Es decir, hay diferencias de que votaron más de 200 personas en una mesa donde debían votar 530 personas. ¿Alguna auditoría podría verse esa diferencia? Por eso es que pedimos la auditoría cotejiendo los cuadernillos electorales versus los votos, versus las actas que se elaboran con los testigos presenciales en el momento, porque eso nos permitiría decir o darnos cuenta de este tipo de situaciones que nosotros hemos podido verificar. ¿Cómo se encuentra actualmente Enrique Capriles? ¿Se le muestra un poco más calmado después de esto, digamos, de esta auditoría que se va a hacer en Venezuela? ¿O él sigue atento, sigue con cierto apasionamiento sobre el caso? Enrique siempre va a estar atento, y todos siempre vamos a estar atentos a la democracia. Esto es una lucha por la democracia y tenemos que estar atentos, perseverantes y con los ojos muy abiertos. ¿Y aceptarán los resultados de la auditoría? Aceptaremos los resultados de la auditoría siempre y cuando esta se realice de una forma transparente. Y si es que no se tomen en cuenta los pedidos que ustedes realizan, que hagan... Allá voy. Por ejemplo, yo en ninguna parte del mundo, ni siquiera en una empresa, uno puede auditarse a uno mismo. Entonces, si hay condiciones de que van a entrar grupos imparciales a esa auditoría, pues estaría garantizada de una u otra forma la transparencia. Y ahí le pedimos ayuda a la comunidad internacional que nos apoyen. Y si no se dan con los pedidos que ustedes están haciendo, ¿qué pasará? Bueno, yo no puedo decir qué irá pasando. Eso lo iremos viendo en el desarrollo de las actividades, como lo hemos estado viendo. Fíjense que en un principio, el mismo día de las elecciones, nosotros pedimos la auditoría y el presidente Nicolás Maduro aceptó. Sí. Después, que era un reconteo. Después vemos el lunes cómo proclaman de una forma muy rápida, muy atropellada, al presidente Nicolás Maduro. Inclusive,
desde nuestro punto de vista, y creo que ustedes lo compartirán, es ilógico que se haya aceptado el conteo de votos el día jueves y el día viernes se juramentara un presidente bajo unas votaciones que carecen de legitimidad, que carecen de transparencia, con un fraude denunciado y al cual el Consejo Nacional Electoral acepta un reconteo de votos. No había ni reconteo ni auditoría cuando ya se había aceptado por lo menos el tema de la auditoría. Bueno, realmente vamos a seguir analizando este tema, pero de forma que nos tenemos que ir a la pausa comercial y volvemos. Transmite desde Lima en los 820 de la amplitud modulada. Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Tom Chun, médico naturista chino y acupuntura, cura toda clase de enfermedades, hasta las llamadas incurables, diabetes, cáncer, asma, gastritis, cálculos, próstata, artritis, quistes, alergia, ginecología, pediatría, dermatología, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche, Avenida Las Palmeras, 3940 Los Olivos, teléfono 5224-268. Tom Chun, siempre preocupándose por tu salud. Hidrosal, especialistas en la fabricación de bombas centrífugas, te ofrece desde 1953 bombas para casas y edificios, para líquidos limpios, pozos profundos, equipos de pesca, motores, transformadores y bombas importadas. Brindamos servicio de ingeniería, instalación, puesta en marcha y contamos con una amplia gama de repuestos. Y lo más importante, capacitamos a su personal. Hidrosal, su solución en bomba. Todos los sábados de 12 a 2 de la tarde. Cuchillo, ¿por qué te doblas si eres de acero? Así se doblan los hombres cuando no tienen dinero. Y los domingos de 12 a 1 de la tarde. Un momentito. La araña pica la mosca chupa la miel y a los bolsillos del hombre los exprime la mujer. Usted disfruta, jaranea. Pero se pone guarapo cuando toma chinchirrín. Con lo mejor de nuestra música criolla. En Canta Conmigo, Perú. Recuerda, la mejor música criolla, la bailas y la cantas todos los sábados y domingos desde las 12 del día, aquí en Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo. Todos los domingos, de 6 a 10 de la mañana. Usted estará bien informado Con el Reportero Dominical. Noticias, Deportes, comentarios espectáculo. y lo más importante, su participación. Ya lo sabe. Los domingos El Reportero Dominical. de 6 a 10 de la mañana, aquí. En tu Radio Libertad. Te conoce, Sabe lo que te gusta. Radio Libertad, Es la emisora que sintoniza contigo. Radio Libertad es y seguirá siendo parte de tu familia, parte de tu vida. Bien, volvemos entonces con suplemento de los sábados, hoy analizando la situación que se vive en Venezuela a raíz de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de este país. Contamos con la presencia en cabina de la señorita Paulina Fachín, ella es vocera de Enrique Capriles. Diego, hay un choque. Sí, hubo un entredicho en Twitter del candidato Enrique Capriles con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Por ejemplo, él ha sostenido: con recursos del pueblo venezolano financiamos campaña de la señora Cristina. Ahora tenemos información de una deuda de millones de dólares, agregó el líder de la oposición venezolana, ¿no?
durante la sucesión de tweets que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Venezuela. Maduro le respondió esto. ¿Qué opinas sobre la pronunciación del candidato opositor? Bueno, es público y notorio por todos nuestros pueblos de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica que el gobierno venezolano se ha encargado de financiar a los estados que están con ellos. Y una de las cuestiones que tenemos y grandes problemas, es que nosotros hacemos grandes donaciones de los petrodólares a países como Cuba, a países como Argentina, a países como Bolivia, y en Venezuela cada día el pueblo sufre más el problema económico, el problema social, el problema de la vivienda. O sea, en Venezuela el oficialismo ha donado miles de millones de dólares, por ejemplo, para construir casas en otros países, y en Venezuela el pueblo venezolano no tiene vivienda, no tiene comida, no tiene educación. O sea, no hay para la casa, pero hay para los vecinos. A propósito, vamos en estos momentos a contactarnos con el congresista del oficialismo, Jaime Delgado. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, gusto en saludarlos. ¿Cómo entender, congresista, la votación por parte del Partido Nacionalista a favor del viaje del presidente cuando han habido tantas denuncias respecto a irregularidades? ¿Cómo podemos entender los peruanos esta decisión que se tomó en el partido de gobierno? En primer lugar, la decisión que toma el presidente de la República como conductor de las relaciones exteriores de Perú es un tema que le corresponde precisamente al presidente. Y el presidente tiene que tomar una posición de Estado más allá de temas ideológicos. Esto es muy importante separarlo, porque a mí me puede o no gustar un modelo de gobierno. Sin embargo, la construcción de las relaciones con los países vecinos, uno tiene que ser muy cuidadoso de esto. En ese sentido, el presidente Ollanta Humala, que además es presidente pro tempore de UNASUR, obviamente estaba en una situación mucho más delicada en la posición que tenía que asumir. Por eso es que los países de UNASUR se reunieron para ver esta situación, analizarla y ver cómo contribuir que Venezuela restablezca la paz y se esclarezcan cualquier duda respecto de las elecciones. Por eso es que uno de los pedidos que se plantea en UNASUR es la necesidad de una auditoría electoral, que es precisamente lo que ha planteado la oposición venezolana. En ese sentido, yo creo que tenemos que despojarnos o separar el tema ideológico respecto de el proceso electoral y la proclamación del señor Maduro como presidente de Venezuela. Claro, ahora, ¿cómo entendemos o cómo separamos el tema ideológico y de la imagen democrática que tiene que llevar el presidente Ollanta Humala? Porque más allá de que uno esté a favor o en contra, y más allá de lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, luego ya el presidente había llamado, y muchos otros presidentes que forman parte de UNASUR ya habían reconocido el triunfo de Maduro cuando no se aceptaba ni siquiera una auditoría. Congresista, lo escuchamos. Vamos a ver si podemos... Parece que hemos perdido esa comunicación, ¿no? Estábamos conversando entonces con el congresista del nacionalismo, sí, Jaime Delgado, quien justificaba la decisión del presidente de viajar a Venezuela, señalando que como él es el presidente pro tempore de la UNASUR, pues había que cuidar el tema de las relaciones internacionales. Ahora también, si el presidente de la República, si bien tiene un papel preponderante en la política exterior del país, de todas maneras tiene que ser autorizado por el Congreso para viajar. Entonces el congresista, lo que sostenía el congresista Jaime Delgado, pues es un poco inexacto, ¿no? Al decir que el presidente de la República pues es el que está encargado de la política de relaciones exteriores y por tanto pues es decisión de él viajar o no. Paulina, ¿cómo ven ustedes la decisión del presidente? ¿Cómo nos ven ustedes? Digamos, y dilo porque aquí en Perú también hay posiciones encontradas, ¿no? Pero ¿cómo se sienten ustedes que el presidente pro tempore de la UNASUR, por una cuestión de guardar las relaciones,
bueno, primero llama, ¿no es cierto?, cuando no se había dado la auditoría, luego que no se les aceptó el documento que ustedes estaban presentando, esto fue en Palacio, y que luego viaje, que el Congreso de la República vote a favor del viaje, no todos. ¿Cómo te sientes como venezolana? ¿Sientes que se está respaldando la democracia o se está guardando solamente una cuestión de formas? Lo primero que debo decir es que como venezolana yo no debo cuestionar las decisiones de soberanía del Estado venezolano, del Estado peruano, perdón. Nosotros somos respetuosos de la soberanía del Estado peruano, de la Constitución del Estado peruano y de las decisiones políticas internas y externas del país. Ahora bien, la sensación que se tiene en Venezuela es que fue una decisión no adecuada la de UNASUR y, bueno, por supuesto, la del presidente Ollanta. ¿Por qué? Porque si el día jueves el Consejo Nacional Electoral acepta el reconteo y en la declaración que emite la UNASUR dice: nosotros apoyamos el reconteo, estamos con el reconteo, pero apoyamos a Nicolás Maduro. Entonces, es chocante, no solamente ambiguo, sino contradictorio, decir, sí, apoyamos el reconteo en Venezuela, pero vamos a acudir a la juramentación ilegítima de un presidente que está muy cuestionada, cuestionada su verdadera elección y que realmente eso se trate o no de que exista una democracia. Nosotros lo que estamos luchando en Venezuela es por la democracia, no es por una persona o determinada de un lado o de otro, es que se mantenga la democracia, es que haya transparencia en el proceso electoral. Como decir, reconozco al hijo pero digo que sea la prueba de ADN. No tengo los resultados, pero exactamente. Lógico. ¿Crees tú que la toma de posesión de mando de Nicolás Maduro entonces se debió postergar? Porque obviamente si la UNASUR y el Consejo Nacional Electoral aceptaron la auditoría de votos, entonces obviamente podría cambiar de repente el resultado, no podría asumir el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Oficialmente. Nosotros estamos seguros que va a cambiar, porque con la auditoría va a salir la verdad. Pero entonces la auditoría con esta contradicción sería simbólica simplemente, porque si ya juramentó Maduro, el Consejo dijo que no, auditoría, por más que hagamos la auditoría, dice que no va a cambiar los resultados. Las palabras que utilizó la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, era que no nos hiciéramos ilusiones y que ellos simplemente le iban a hacer la auditoría para demostrar lo maravilloso que funcionaba el sistema electrónico de votación en Venezuela. Eso será su opinión, pero la opinión de la oposición es que va a salir la verdad a flote, porque es que el fraude fue tan grande en Venezuela que ha ocurrido el 14 de abril, que tenemos las pruebas en la mano, que va a salir la verdad en flote. Ellos dicen que no han presentado, el señor Maduro dijo que ellos denunciaban mil cosas, pero que no habían presentado pruebas. No, sí, le presentamos pruebas, hemos presentado muchas pruebas, las hemos presentado no solamente en televisión, y de hecho esas pruebas que presentamos ante el Consejo Nacional Electoral es lo que lleva a la rectora Tibisay Lucena a tomar esta decisión. Para nosotros, la juramentación del día de ayer de Nicolás Maduro es un atentado contra la democracia en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela le puede pasar a cualquier pueblo de Latinoamérica. Y hay que estar atentos. Nosotros no queremos que se vulnere la democracia ni en Venezuela ni en ninguna otra parte del mundo. Nuestra opinión es que la juramentación de Nicolás Maduro debió suspenderse. No entendemos o nos da mucha suspicacia cuál es el apuro que ha tenido el gobierno venezolano de hacer una juramentación en el estado de que se encuentra el país, donde la falta de imparcialidad, la falta de transparencia están afectando fuertemente las elecciones, la decisión. Sí, volviendo a la reunión de UNASUR, ¿tú crees que los mandatarios de UNASUR le han dado la espalda al pueblo venezolano, avalando el triunfo de Nicolás Maduro? Le han dado la espalda a la democracia. Más allá de los ideales. Más allá de los ideales. Pienso yo que el ideal en Latinoamérica tiene que ser la democracia, la libertad y la paz de los pueblos. Esto ha sido la verdadera conquista de los pueblos de Latinoamérica y es importante que la defendamos siempre, independientemente de que sea el pueblo venezolano. Claro que sentimos que nos dio una espalda el pueblo venezolano democrático.
las dudas sobre las elecciones en Venezuela no solamente la tiene la oposición, que estamos hablando de que tenemos un país dividido prácticamente 50-50, sino que aquellos que votaron por Nicolás Maduro también hoy en día tienen dudas de que si Nicolás Maduro realmente ganó o no. Entonces, ¿cómo puedes tú vivir en un país o querer un país donde es tan ilegítima las elecciones y resulta ilegítimo tu presidente? O sea, no tienes seguridad de que realmente ese presidente sea realmente electo. Así es. En línea tenemos al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es internacionalista. Vamos a escuchar la opinión del doctor Rodríguez Mackey respecto a lo que se viene dando en Venezuela. Doctor Mackey, buenos días. Buenos días, grato de estar con usted. ¿Cuál es su apreciación respecto a la juramentación del señor Nicolás Maduro? Bueno, fíjate, yo he venido diciendo durante la última semana que es necesario que exista un proceso que asegure la legitimación del presidente Maduro. La única posibilidad de legitimar a Maduro es que se produzca el reconteo de los votos. El pueblo es el soberano. Atrás quedó las tesis anteriores a la Revolución Francesa, donde el soberano era el monarca, o los que tenían el poder coactivo y coercitivo, ¿no es cierto?, bajo un monopolio puramente estatal. Los jefes de Estado que han estado el día de ayer no legitiman, solo reconocen gobiernos. La legitimación es una exclusividad del pueblo. Y creo que, en consecuencia, aun cuando se ha producido formalmente un acto proclamativo y una asunción del poder, por la salud democrática de Venezuela y de América Latina, es necesario que se produzca ese reconteo de votos para poder asegurar la estabilidad. Fíjate, América Latina ha sufrido mucho en el pasado de procesos hechos tan rápidamente sin cotejar la verdadera voluntad del pueblo. Estamos en una situación donde se advierte que el presidente tiene hacia adelante un contexto bastante debilitado. Cualquier situación interna en Venezuela, ante un presidente debilitado, puede desenfrenadamente producir más polarización en el país. Doctora, hay una esperanza todavía por parte de la oposición en Venezuela respecto a la auditoría que se va a realizar, así lo ha dado a entender el señor Maduro, ¿no? Porque ayer fue la juramentación, pero habla mientras tanto, por el momento, ¿no? Son algunas frases que se han dicho por parte de la oposición. En la historia universal, ¿se ha dado algún caso donde algún presidente, habiendo sido proclamado, habiendo juramentado, deje el cargo a raíz de comprobarse que hubieron elecciones fraudulentas, digamos, con las características que se han dado en Venezuela? Bueno, fíjate, en el pasado hemos tenido gobiernos que por esta presión del pueblo han tenido que dejar el poder. Sin irnos muy lejos, la historia reciente del Perú ha sido así. Cuando se produce las elecciones en el año 2000, que unge a Alberto Fujimori de manera irregular, el pueblo se levanta. Y cuando el pueblo se levanta y producido los actos de corrupción que fueron revelados meses después, ese gobierno se cae porque estaba debilitado. Te das cuenta que entonces los gobiernos, producto de un proceso irregular, ante cualquier situación inesperada, caen dramáticamente. Ahora ahí apareció el tema de los Vladivideos. Claro, apareció el tema de los Vladivideos, pero me refiero a que un organismo electoral de marcha atrás y que se deje de lado este cargo, ¿podría darse? ¿Qué aparece en la Constitución? No, porque ahora la única posibilidad es el reconteo de los votos. Estamos en un camino hacia adelante. El Tribunal Supremo ha dado ya las señales para que se produzca
por el propio Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, este reconteo de votos. No se puede retroceder porque ya ha habido un acto formal. Sin embargo, ese acto formal es un acto del puro derecho formal. Y el puro derecho formal no sirve si no está avalado de la dinámica del poder de la ciencia política. Esto es lo que tenemos que entender. La regla literal no basta para consumar el derecho. El derecho está asociado a la dinámica del poder. Y cuando el poder no está claro, entonces se producen los actos de inestabilidad hacia adentro. Y esas son las cosas que tienen que ser valoradas por el nuevo presidente. El nuevo presidente lo que tiene que hacer es llamar a la reconciliación y someterse al reconteo de votos. Y si ese reconteo de votos lo vuelve a dar ganador, entonces será el presidente de todos los venezolanos. La UNASUR y la OEA, las sesiones que hacen, las reuniones son una especie, para muchos de repente, de tías, de tíos, solamente un tema formal y no respaldan la democracia a pesar de que existe una carta democrática. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención que, en primer lugar, no estuviera presente en el acto electoral la Organización de Estados Americanos. La OEA tradicionalmente ha sido la que ha mantenido la calidad de observador. No ha estado presente y sin embargo ha reconocido y ha felicitado al nuevo gobierno y ahora también ha pedido reconteo de votos. Creo que ha sido una actitud sumamente vulnerable y eso no le hace bien a la OEA, conducida por el chileno Insulza, que lo único que ha estado haciendo en los últimos tiempos es mediatizar la posición de un organismo hemisférico que tiene una tradición distinta en América Latina. ¿Usted cree que y en la propia americana? Y el UNASUR, creo que el UNASUR, que está justamente para velar porque no se produzca un estado de anarquía hacia el interior de los estados, el UNASUR debe de seguir de cerca y con lupa el proceso interno. Señor Mackay, buenos días. Sí. Sí, aló. Sí, señor Mackay, ¿usted cree, disculpe la interrupción, que ayer no debió juramentar el señor Nicolás Maduro ante todas estas circunstancias? Pero por supuesto que no, porque el objeto mismo de la legitimación suponía primero el reconteo de votos. En consecuencia, ¿cuál es el sentido del reconteo de votos cuando el presidente ya ha sido proclamado y ha asumido el poder? Esto es una contradicción que no resiste el menor juicio en una clase de derecho. En consecuencia, creo que ha habido una irregularidad flagrante que las próximas semanas seguramente podría ser corroborada, porque mientras haya polarización en Venezuela, pende la calidad política y la calidad gubernativa del presidente Maduro. Doctor, muchísimas gracias por participar también en este contacto telefónico y también en cuanto a este análisis que se viene dando en cuanto a la coyuntura venezolana. Muchas gracias. A ustedes, buenos días, gracias por la atención. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, internacionalista. Bueno, la mayoría de internacionalistas coinciden en que aquí lo que ha ganado es, sin duda alguna, la prepotencia, el autoritarismo, frente también a lo que son las instituciones del pueblo venezolano. Sí, haciendo un paréntesis con toda esta situación de caos y de desorden que se vive en Venezuela, algo que llama la atención, la nueva primera dama, Cilia Flores, ¿no? Se dice que tiene una actitud combativa, ¿no? Digamos, muy fuerte. ¿Qué impresión te da a ti, Paulina, que la debes conocer mejor, la primera dama, la pareja del presidente Nicolás Maduro? Sí, bueno, ¿Va a ayudar un poco a ponerle algo más sensato? ¿Va a colaborar? ¿O piensa igual que él, de repente con mente un poco obtusa? No pienso que vaya a colaborar en un proceso de paz. Ella ha sido diputada de la Asamblea Nacional, inclusive fue presidenta de la Asamblea Nacional en un momento, en un periodo. Y ella siempre se ha mostrado como una diputada del oficialismo muy controversial, muy agresiva, con un discurso muy
violento, muy agresivo contra la oposición venezolana, por lo que creo que más bien no llamaría a la calma, ni al diálogo, ni a la paz, que es lo que el llamado que nosotros hacemos, sino todo lo contrario. Exactamente, y a petición de Nicolás Maduro, ella no se le llamará primera dama, sino la primera combatiente de la patria, ha sostenido. Sí, bueno, es que es un tema, es el tema de violencia y de falta de democracia que tenemos en el país. O sea, el partido oficialista, el partido de gobierno siempre actúa como si estuviéramos en guerra, o sea, con sus círculos bolivarianos, sus llamados siempre son a la violencia, auspicia la violencia, financia a los tupamaros, o sea, a los círculos de la piedrita. Entonces, realmente es difícil creerle al gobierno venezolano que pueda existir de su parte. Nosotros estamos abiertos para aceptarlo y hacerlo, y lo hemos dicho miles de veces, que haya un diálogo en paz, que ellos realmente quieran la paz, porque todo el tiempo lo que hacen es asusar, tratar de que la gente se ponga agresiva, con un discurso agresivo. En vez de unir, ahora, ¿cómo va a quedar el Congreso? Porque si no van a tomar la palabra los congresistas de oposición, aquellos que no reconozcan al señor Nicolás Maduro como presidente, los han sacado de la presidencia de las comisiones. ¿Ese Congreso quién lo va a dirigir? ¿Las leyes las van a hacer el propio gobierno? ¿Cómo va a quedar esta situación? Bueno, la situación en el Congreso está bien delicada, porque no solamente es que le han quitado el derecho de palabra a los diputados de la oposición, sino que hemos tenido diputados de la oposición, como el diputado Dávila, que fue objeto de agresiones y le han dado un golpe muy fuerte en su cara con un objeto contundente que le costó 16 puntos y tomografía y demás. O sea, no solamente el gobierno, el oficialismo, a través de Diosdado Cabello en la Asamblea, que es el presidente de la Asamblea, está auspiciando la violencia dentro del Congreso de la República de Venezuela, es decir, la Asamblea Nacional, y además le quita el derecho a palabra a los diputados de oposición, los quita de las comisiones. O sea, realmente es una violación flagrante de la democracia y es la situación que es lo que vemos, el conflicto político que tenemos internamente en Venezuela, que como se evidencia está generado por el mismo gobierno, por el oficialismo. Ahora, ayer hubo un incidente, ¿no? Un personaje que también había interrumpido en su momento al señor Capriles, violó la seguridad y, bueno, gracias a Dios no estaba armado, ¿no? Porque si no cualquier cosa hubiera pasado también, ¿no? Imagínate en una juramentación, los ojos del mundo mirando ese escenario, pero bueno, fue detenido. ¿Cómo tomas a este personaje? Creo que le gusta llamar la atención, ¿no? Sí, la seguridad también estuvo por los suelos, ¿no? Este personaje, según entiendo, tiene una competencia con un primo de hacer este tipo de apariciones. También lo hemos visto en el Miss Venezuela. También. También han aparecido en el Miss Venezuela, pero lo que me llamó muchísimo la atención, también lo hizo con Enrique Capriles en un meeting. Y lo que me llamó mucho la atención fue la capacidad que tuvo este joven de burlar la seguridad del Estado y la seguridad del presidente de la República en un momento tan importante como es la juramentación en la Asamblea Nacional del país. Quedó muy entredicho la seguridad de... Si así tienen al presidente, ¿cómo tendrán al pueblo? Muchos dirán. Bueno, el pueblo es evidente cómo lo tienen, completamente abandonado, porque los niveles de inseguridad que se viven en Venezuela son uno de los más altos del mundo. Venezuela está dentro de los 5 países más peligrosos del mundo. Bueno, realmente una situación que no sabemos lo que pasará mañana. Si bien es cierto, el señor Capriles ha llamado a la calma, incluso se dio marcha atrás a una marcha que iban a realizar, ¿no?, para evitar un enfrentamiento. Lo cierto es que no se sabe realmente... Paulina, si bien es cierto, la posición de él puede ser una, pero la del pueblo, esperemos que también sea por buscar la paz y la concertación, el diálogo, ¿no? Sí, esto es un proceso que va a ir generando mucha noticia y que vamos a ir generando mucho cambio. Yo les agradezco muchísimo este tipo de programas, les agradezco muchísimo su atención para la democracia en mi país y le hago un llamado a la comunidad internacional que esté al pendiente de lo que sucede en Venezuela, que sean vigilantes de la democracia y de que no haya más hechos de violencia y de violación de nuestras leyes y la Constitución. Contamos también con ustedes.
Para finalizar, ¿qué le dirías al presidente Ollanta Humala? Según lo que nos señalabas, no les dejó entregar ni siquiera un documento, según la seguridad, que esto venía de órdenes superiores, en Palacio Gobierno. ¿Qué le dirías? Le diría que todos los pueblos de la América estamos en pro de la democracia, de la libertad de nuestros pueblos, que no es momento de hacer apoyos políticos, que lo que necesita Venezuela es que apoyen para reconquistar la democracia tan anhelada, la paz y la libertad del pueblo venezolano. Esa es nuestra lucha. Muy bien, muchísimas gracias, Muchas gracias, Paulina Facchini. Ella es vocera de Enrique Capriles, coordinadora también del Comando Simón Bolívar Exterior Perú. Muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos durante esta hora. Permiso. Radio Libertad presentó Suplemento de los Sábados. Una producción de El Reportero. En noticias, El Primero.